Buenas noches, seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Oscar Díaz. Él es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Seguro Social en San Pedro Sula. Buenas noches, doctor. ¿Cómo ha estado? Buenas noches ahí, señores internautas y ustedes de Proceso Digital. Un placer atenderles acá esta noche. Sí, bueno, doctor, ya se acaban de conocer nuevos datos. Ya 2 muertes más. También más de 738 casos en el país. ¿Qué balance podemos hacer hasta el momento de la pandemia, doctor? Bueno, este es un problema que todavía no está teniendo un control efectivo. Sigue habiendo una proliferación importante de casos. Las unidades de atención diseñadas para la atención de este tipo de pacientes están llenas. Yo acabo de salir de guardia del Hospital Leonardo Martínez y está absolutamente lleno. Entonces esto nos traduce un mensaje de que el problema no se ha contenido y que continúa y va a continuar las próximas semanas. En el Seguro Social, donde usted es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, ¿cuál es la capacidad instalada y cuánto es la que está ocupada ahorita? Nosotros tenemos una capacidad de 14 camas de cuidado intensivo para personas adultas, de las cuales, gracias a Dios, desde el día de ayer tenemos 0 ocupación de pacientes por COVID. Es decir, que hasta el día de ayer dimos alta al último paciente que teníamos de esta primera oleada. Sin embargo, las salas de COVID del Hospital Regional del Seguro Social sí mantiene todavía una ocupación alta. De hecho, hay alrededor entre las 2 o 3 salas que hay alrededor de 40 pacientes. O sea que siempre hay personas enfermas que gracias a Dios no han evolucionado a la forma grave que requieran terapia intensiva, pero eso es una cosa nada más de tiempo. O sea, en la medida que tenemos más personas enfermas, obviamente hay más necesidades de cuidado intensivo. Sí, doctor, en base a lo que le ha tocado vivir en esta emergencia, con los casos que le ha tocado ver ahí en cuidados intensivos, ¿qué datos nos puede compartir? En el sentido de que los pacientes, ¿qué características presentan con respecto a otras enfermedades, específicamente con el COVID-19? Bueno, mire, hay varias cosas que son importantes y voy a puntualizar. La primera es que efectivamente esta enfermedad se comporta más agresivamente cuando usted tiene otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, alta presión, azúcar en la sangre o problemas de sobrepeso y obesidad. Eso lo vuelve a la persona más vulnerable y genera mayor probabilidad de que tengas complicaciones más serias o que puedas incluso fallecer por la enfermedad. El otro elemento que estamos observando, sobre todo en las últimas 2 semanas, es que como hay un porcentaje de población joven que se enferma, pero se enferma de manera leve, por así decirlo, o asintomática, esas personas están enfermando a las personas mayores. Entonces estamos viendo un incremento significativo de ingresos de adultos mayores a las unidades de COVID. Y eso sí es preocupante porque los adultos mayores tienen una peor evolución. Eso se demostró en todos los países donde ha ocurrido esta epidemia antes que en Honduras, que la mayor mortalidad ocurre en las personas de la tercera edad. Y ya eso está ocurriendo en el país. Ya estamos teniendo los reportes, si ustedes se fijan, de las edades de las últimas personas que han estado falleciendo son personas más bien de la tercera edad. En base a los casos que hemos tenido en Honduras, ¿cuántos días logra una persona estar en cuidados intensivos, ya sea de las que fallecieron o las que lograron salir, en promedio más o menos, doctor? En promedio, esta enfermedad hace que una persona esté hospitalizada mínimo 3 semanas y algunos hasta una 4ª semana. De hecho, los pacientes que estamos egresando, que estuvieron en cuidado intensivo, la mayoría tienen 4 semanas de haber iniciado sus síntomas. Los primeros pacientes que hospitalizamos empezaron el 18 de marzo. Y muy recién, apenas esta semana, estamos egresando a esas personas ya a su domicilio. Sí, bueno, hoy se habló también de cerrar completamente el departamento de Cortés. Desde el punto de vista sanitario, ¿avala usted esa medida, doctor, para contener la pandemia? Ese tipo de medidas son efectivas en la medida que usted es capaz de controlar los contactos, pero también permitir que las personas se abastezcan de sus productos necesarios para alimentarse. O sea, que es un trabajo que no solamente es de salud pública. Y si usted se fija en las calles,
Hay muchísima gente circulando porque necesita trabajar. Los hondureños trabajamos al día y no tenemos recursos económicos como para estar encerrados 2 semanas. Luego está el problema de los grupos vulnerables, o sea, las personas en riesgo social, los pobladores que viven, por ejemplo, en las zonas de los barrios de desarrollo, o los bordos, como se conoce popularmente en San Pedro Sula. Ahí viven miles de personas que no tienen ingreso y que tampoco tienen acceso a alimentos y tienen que salir a buscarlo. Entonces, una medida de este tipo funciona si usted tiene la capacidad económica y logística para poder darle alimento a esas personas. Y eso hasta ahorita no se ha visto y no estoy seguro que eso sea posible de aplicar. En la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social, ¿cuánta gente logró recuperarse y cuánta gente ha muerto, doctor? Logramos recuperar, ingresamos 14 pacientes en las últimas semanas, de las cuales ya egresamos 7 personas. Lamentablemente en las primeras 2 semanas, donde todavía nosotros no teníamos tan claro cuál era el comportamiento de la enfermedad, o sea, incluso las referencias internacionales todavía no habían descubierto algunas cosas, tuvimos 5 fallecimientos. Después de eso, ya una vez que ajustamos nuestro tratamiento, ya solo tuvimos 2 fallecimientos adicionales y gracias a Dios, después de eso, ya no hemos vuelto a tener fallecimientos. Sí, y bueno, y desde usted que está ahí en el campo de batalla, ¿la hidroxicloroquina, doctor, sirve o no sirve para tratar a los pacientes? Mira, eso está en estudios clínicos. De hecho, Honduras está participando en un gran estudio multicéntrico que se llama Solidarity, que va a dar respuesta a ese tipo de preguntas. Hasta este momento, todos los tratamientos, absolutamente todos los tratamientos en COVID, son tratamientos que no han sido validados por estudios de alta calidad científica. Es decir, son más bien estudios que han sido referenciales de enfermedades que se han parecido a COVID, como la epidemia de SARS coronavirus a principios de los años 2000, como en 2003, y la epidemia de MERS ahí por el año 2008-2009, que es un virus parecido. Y a partir de esos estudios fue que se extrapoló los tratamientos actuales. Prácticamente todas las sustancias que están empleando en el tratamiento ahorita son sustancias en las cuales nosotros vamos, por así decirlo, aprendiendo en el camino si son efectivas o no. Hay mucha información en la literatura médica, sin embargo, hay reportes que son contradictorios. En el caso particular de hidroxicloroquina, el aval de su empleo es un estudio pequeño que se realizó en Marsella de unos 56 pacientes y sin embargo hay algunos estudios que han salido en otros lugares donde no demuestra tanta efectividad. Eso es algo que todavía va a ocupar mucha discusión. Doctor, ¿y cuánta gente labora ahí en la sala de cuidados intensivos del Seguro Social de San Pedro Sula? Le pregunto esto porque he escuchado también de que muchos, algunos, mejor dicho, profesionales de la salud se han infectado al momento de retirarse sus trajes que utilizan para tratar a los pacientes. ¿Cuántos trabajan y cómo es ese protocolo para retirarse los trajes? Bien, mire, en la unidad de cuidados intensivos trabajan 16 médicos especialistas y alrededor de 50 enfermeras profesionales. Este es un equipo de trabajo muy entrenado, es decir, estamos hablando de un nivel de alta especialización. Nosotros, un mes antes de que empezasen a haber casos en Honduras, iniciamos nuestro protocolo de bioseguridad con entrenamiento turno por turno, recurso por recurso. Estoy hablando de médicos, enfermeras, personal de aseo, todos para poder aprender el proceso de ponerse y quitarse ese traje. De manera que nosotros no hemos tenido dentro de nuestro personal de salud ningún enfermo. Es un protocolo muy estricto, hay que estar muy atentos, se tiene que realizar con 2 personas a la vez y donde predomina el criterio de seguridad para el compañero. Es decir, el que ayuda a vestir y a desvestir es como los ojos de aquella persona y está precisamente viendo que la persona esté cumpliendo con cada uno de los pasos del protocolo. Y eso nos garantiza que el riesgo disminuya significativamente de enfermarnos. Pero sí han habido infectados al momento de retirarse los trajes ahí en San Pedro Sula. Nosotros no hemos tenido infectados en nuestro equipo. Los médicos y enfermeras que se han infectado en otras instituciones de salud. Y principalmente ha ocurrido alrededor del tema de, uno, al principio no había suficientes medidas de bioseguridad, sobre todo en algunos hospitales de la Secretaría de Salud. Y 2, que como no se sabía la diseminación local, por ejemplo, uno de los grupos de enfermeras y médicos que se enfermaron a través de una mujer embarazada que estaban operando, pero que no sabían que tenía COVID.
Entonces, esto hizo que sus medidas de seguridad no fuesen las idóneas. Entonces, de alguna medida ahorita, en el nivel de difusión que hay de la enfermedad, prácticamente nosotros tenemos que considerar a cualquier paciente que veamos, aunque llegue con otra enfermedad, como un potencial sospechoso de COVID y tenemos que cuidarnos como tal. Eso es una medida en medio de una epidemia que permite reducir la posibilidad de que el personal de salud se infecte. ¿Está mejor preparado el Seguro Social con respecto a los demás hospitales públicos de la red sanitaria, doctor? Inicialmente sí, o sea, la respuesta del Seguro Social fue un poco más oportuna, en el sentido de que los preparativos iniciaron mucho antes. La Secretaría de Salud ha venido un poco atrás, aunque se han ido ya nivelando. Podría yo decir que, por ejemplo, a este momento, ya al menos en el Hospital Leonardo Martínez, donde yo estoy laborando actualmente por el tema de apoyo ahí en la unidad que se creó, sí se está trabajando ya, digamos, con protocolos de bioseguridad bastante aceptables. En el Mario Catarino Rivas no he tenido oportunidad de laborar últimamente por cuestiones ya de tiempo, no nos alcanza el día, estamos trabajando en 2 hospitales a doble jornada, pero entiendo que los colegas también ya hoy sí ya están recibiendo un poco más de apoyo en este sentido. Si usted me hace esta pregunta unas 3, 4 semanas atrás, le hubiera dicho categóricamente que no lo estaban recibiendo. Como profesionales de la salud, ¿les distrae a ustedes de alguna manera que se hable de corrupción en algunas compras de equipo, de insumos y de transacciones oscuras en este tipo de insumos? ¿Les distrae a ustedes o están muy enfocados en lo que están haciendo? Estamos enfocados en el trabajo, pero no somos ajenos a la realidad del país. De hecho, el tema de corrupción y en medio de una epidemia, yo creo que es un tema que debe tratarse con mucho cuidado, pero al mismo tiempo con mucha rigurosidad. O sea, la sociedad en su conjunto debe exigir a sus autoridades la mayor transparencia posible, primero porque los recursos son escasos y segundo porque esto es un tema de derechos humanos, es decir, está en juego la vida de todos. Entonces, esos recursos que se pueden ir por otro lado para otras actividades van a hacer falta para atender la prioridad principal de cualquier Estado, que es la protección de la vida humana. Por lo tanto, no es algo así como muy alentador escuchar eso. Esperemos que los organismos encargados de control de estas situaciones o la misma sociedad civil hagamos, pues, de alguna manera auditoría social suficiente para que esos recursos se manejen escrupulosamente de forma honrada. Ya para ir cerrando, doctor, y agradeciéndole por su tiempo, ¿hay algún caso que lo ha marcado durante esta emergencia? Fíjese que sí, bueno, hemos tenido muchas experiencias, tanto positivas como negativas, y yo prefiero siempre ser optimista y hablar de las cosas positivas. Por ejemplo, hoy este día recibimos un video muy bonito de un paciente que egresamos esta tarde a su casa. Estuvo con nosotros en la unidad de cuidado intensivo y él fue muy emotivo en su expresión, todavía se cansa un poquito, pero su expresión fue una cosa muy bonita. El señor está pues ya en su hogar, estamos muy contentos con eso. Y el otro caso que me tiene contento, porque esta tarde pude verlo un poco mejor, es un colega suyo que estamos atendiendo en el Hospital Leonardo Martínez, que es el señor periodista don Orlando. Sí. Él está recuperándose poco a poco, ha tenido semanas duras, nosotros lo hemos visto pasar momentos realmente difíciles. Él tuvo un testimonio muy bravo, muy valioso que fue transmitido por un medio de comunicación, creo que usted tuvo oportunidad de verlo. Claro. Y verlo que él se va recuperando es algo que nos llena y que nos da esperanza de que nuestro trabajo está poco a poco ayudando a las personas. Sí, y la pregunta del millón, doctor, ¿cree que lo peor está por venir, como tanto se nos dice, o qué va a pasar a su criterio? La verdad que sí, porque es que hay mucha irresponsabilidad en la población. La población no se está, sobre todo la población joven. O sea, la gente joven anda en la calle, como no se sienten enfermos, fabulosos, se mueven, pero esas personas están diseminando la infección en otras personas que sí son vulnerables. Y esa gente son las que están llegando al hospital. Y lo que es más crítico es que todavía hay en la población mucha desinformación y sobre todo mucha incredulidad al respecto de la enfermedad. Y eso es grave. Es grave porque al final, ¿será que vamos a tener que ver la pila de personas fallecidas sin poder atenderlas como para que la gente tome conciencia de que este es un problema serio?
Sí, bueno, y su mensaje final, doctor, las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19 se quedan con ustedes, su mensaje final sobre este momento difícil que está pasando el planeta y bueno, nosotros también no somos la excepción. Bueno, mi mensaje final a los hondureños es el siguiente. Lo primero es que tenemos que cuidarnos, mantener las medidas de aislamiento social. Si tenemos que trabajar o salir por nuestros alimentos, tratar de utilizar en la medida de lo posible esa distancia requerida entre persona y persona, lavarnos frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, no tocarnos la cara, usar mascarilla. Si tenemos por alguna razón síntomas, acudir a los centros de atención sanitaria y si estamos enfermos, tratar de aislarnos para no enfermar a otras personas más. Y a nuestras autoridades, pues definitivamente que hagamos uso racional de nuestros recursos y que se utilicen de manera correcta y transparente los recursos que se invierten en este problema. Bueno, ha sido el doctor Oscar Díaz, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Seguro Social de San Pedro Sula. Gracias, doctor, y que no sea la primera ni la última vez que lo tenemos. Primero Dios, que nos podamos estar viendo en mejores condiciones. Muy buenas noches. Gracias.